Quisiera titular el sermón, Considera a Jesús. Mira al persona a su lado, solo dile esa palabra, considera a Jesús. Permítame hacerles una pregunta. Y no es pregunta trampa, no se preocupen, all right? ¿A cuántos de ustedes les pasó que se despertaron hoy y pensaron, este no fue suficiente sueño? ¿Alguien se levantó de esa forma hoy? ¿Con ganas de quedarse en la cama durmiendo? Right? Aunque sí durmieron, right? No fue porque andaban en fiesta, no fue porque trabajaron un doble turno, no fue porque se quedaron en Netflix solo un episodio más. Bueno, algunos sí, pero simplemente abrieron los ojos y estaban cansados. Y algunos están pensando, pastor, más que un mensaje, lo que necesito es café. Tal vez unas vacaciones, o una siesta, o los tres. Y créeme, los entiendo. Porque esta es la realidad. El cuerpo puede descansar, pero la mente no sabe cuándo apagar el interruptor. Sigue corriendo a toda velocidad como un hámster en su rueda, corriendo sin avanzar y aún así agotado. Le damos replay al ayer, nos adelantamos a la mañana, nos preocupamos por cosas que no podemos controlar y por conversaciones que ni siquiera han pasado. Así que nos levantamos con los ojos abiertos, pero con la mente y el corazón agotados. Para la mayoría de nosotros, el cansancio no viene de una sola crisis grande, sino de muchas cargas pequeñas que se van acumulando. Escuchan las noticias, la presión económica, la preocupación migratorias, los problemas de salud, las tensiones familiares. Son cosas que aprendemos a cubrir con una sonrisa los domingos, pero que cargamos en silencio el resto de la semana. Y el peligro es este. Lo que dejamos vivir en nuestra mente por demasiado tiempo termina echando raíces en el corazón. Y cuando algo se arriaga en el corazón, empieza a dar forma a toda nuestra vida. Empieza a formar lo que hablamos, a cómo reaccionamos, a las decisiones que tomamos. Por eso el mensaje de Hebreos sigue siendo relevante hoy. Hebreos fue escrito a creyentes que seguían a Jesús, pero que ya no se estaban aferrando a Él como antes. No porque dejaron de creer en Dios, sino porque la vida se volvió ruidosa. Los creyentes judíos vivían bajo una presión constante, persecución, oposición y el peso del imperio romano. Y cada voz a su alrededor se hacía más fuerte. Y poco a poco su enfoque comenzó a desviarse. Comenzaron a ver sus problemas. Y antes de advertirles, antes de exhortarles, antes de confrontarles, el autor de Hebreos les dice: por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a quién, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El autor no dice arréglense, esfuércense más, no traten de resolverlo todo. No, él dice, consideran a quién, a Cristo. Esa palabra considerar
no habla de un pensamiento rápido o superficial. Significa fijar la atención, mirar con intención, enfocar la mirada. El autor está diciendo, si tu fe está debilitando, no es porque Jesús haya cambiado, es porque tu enfoque ha cambiado. Tú estás viendo a todo a tu alrededor, menos a la persona que te puede sostener. Y algunos están cansados en esta mañana porque tienen sus ojos puestos en otras cosas. Iglesia, esa verdad sigue siendo válida hoy. Cristo no ha cambiado. Él es el único que te puede dar descanso. Y por eso lo primero que tenemos que hacer es esto. Recuerda quién eres. Note algo muy importante. Antes de decirles qué hacer, el autor les recuerda quiénes son. No empieza con un orden, empieza con una identidad y los llama hermanos santos. No hermanos perfectos, no hermanos fuertes, pero santos. Y esa palabra santos no significa que nunca luchan o dudan o nunca cometen pecado. Significa que han sido apartados por Dios para Él mismo. No por lo que ellos han logrado hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por ellos. Son santos porque Cristo derramó su vida por ellos. Su sangre les cubre y han sido apartados. Y algunos de ustedes llegaron hoy sintiéndose débiles, cargados o espiritualmente agotados. Algunos se sienten indignos de ser parte de la familia de Dios. Pero Dios dice, independientemente de cómo te sientes hoy, tú sigues siendo parte de mi familia. Y esto no es nada nuevo. Hebreos ya lo dejó claro en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2 versículo 11 dijo, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos. ¿Escucharon? Jesús no se avergüenza de llamarte a ti y a mí, su hermano y hermana. Y tal vez algunos hoy están dudando de su lugar, pero Dios no duda de ti. Sigues perteneciendo, sigues parte de su familia. Y pertenecer siempre viene acompañada de un llamado. Por eso el autor continúa diciendo, ustedes participan de un llamamiento celestial. Eso significa que tu vida no queda determinada por lo que ocurre a tu alrededor, sino por el llamado que Dios ha puesto sobre ti. Las circunstancias pueden moverse, el futuro puede verse incierto, pero tu llamado no nace en la tierra, viene del cielo. Y esto es importante aclarar bien, porque esto no es una licencia para pecar. Somos santos, somos escogidos. La gracia no baja el estándar, cambia la propiedad. Ahora pertenecemos a Cristo. Y los que pertenecen a Cristo lo representan bien. Aquellos que han sido comprados por la sangre deben de caminar conforme a ¿quién? A Cristo. Tu vida ya no apunta solo a ti, apunta a algo mucho más grande que tú. Tú eres un hermano santo y tú has sido escogido por Dios para ser parte de su familia y representarlo. Y esto es importante porque cuando la vida se vuelve ruidosa, no dejes que el miedo, el fracaso, el cansancio te digan quién eres. Tu identidad está en quién. Tu identidad está en lo que Él hizo, en lo que Él hace y el llamado que Él ha puesto sobre tu vida. Y precisamente por quienes son hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, el autor entonces da el mandato que sigue. Recuerdan quiénes son
pero consideran quién es Jesús. El versículo 1 dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Note que Jesús es llamado el ¿qué? Es llamado el sumo sacerdote, pero antes Él es llamado el apóstol, Él es llamado el apóstol. Y este es el único lugar en toda la escritura donde se le da este título. La palabra apóstol significa simplemente enviado con autoridad. Y el Evangelio de Juan lo afirma una y otra vez. Jesús fue enviado por el Padre y vino a revelar al Padre, vino a cumplir la voluntad del Padre, vino a redimirnos derramando su sangre. Jesús mismo dijo: pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del ¿quién? Del que me envió. Pero Cristo no solo fue enviado por Dios hacia nosotros, Él también tomó nuestra condición para representarnos delante de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. No vino solo a hablar por Dios, vino a ponerse en nuestro lugar. No vino solo a anunciar salvación, vino a cargar nuestros pecados. Ahora, desde la presencia del Padre, Él intercede por nosotros. Él sostiene nuestras debilidades y nos representa fielmente. Así Jesús viene de Dios y permanece delante de Dios por nosotros. Él es el apóstol y Él es nuestro sumo sacerdote. Y por eso, iglesia, cuando el miedo se levanta, la Escritura no nos llama a negar la realidad, sino cambiar el enfoque. El miedo no se vence fingiendo que no está allí. Se vence poniendo la mirada en alguien mayor. Fije tus ojos en aquel que vino por ti, en aquel que derramó su sangre por ti. Fija tus ojos en Cristo. Así que una vez que entendemos quiénes somos, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué podemos confiar en Cristo de esta manera? ¿Por qué fijar nuestros ojos en Jesús? La respuesta es sencilla, pero profunda. Jesús no es solo fiel, Jesús es mayor. Jesús es más grande que cualquier persona. Y para que lo veamos con claridad, el autor de Hebreos nos lleva a una figura profundamente respetada por el pueblo judío: Moisés. Y el autor nos deja saber que Jesús es mayor que Moisés. No sé qué pasa, pero Jesús es mayor que Moisés. Ahora, yo quiero que seamos claros. Moisés es una de las figuras más grandes del Antiguo Testamento. Para el pueblo judío no había nadie más grande, nadie más respetado que Moisés. Y como hemos visto, como hemos estado estudiando el libro de Éxodo, la historia de Moisés es bien conocida para nosotros. Y aún así la Escritura misma da un testimonio extraordinario acerca de Moisés. Dice que Moisés hablaba con Dios mismo, cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Nos dice que en Números capítulo 12, versículo 7, no hacía mi siervo Moisés, que fue fiel en toda su ¿qué? En toda mi casa. Y luego dice en Deuteronomio: y nunca más se levantó profeta en Israel como ¿quién? Como Moisés. Entienden que Moisés no es cualquier persona. Moisés es alguien grande, alguien que merece respeto y alguien honrado en la comunidad de los judíos. En la época de Jesús, Moisés seguía siendo la figura central del judaísmo.
En Juan capítulo 9, versículo 28, después de que Jesús sanó al hombre ciego de nacimiento, los fariseos lo confrontaron con dureza y dijeron: discípulo de este lo serás tú, hablando de Jesús. Nosotros somos discípulos ¿de quién? De Moisés. La fe y la identidad de aquellos en ese día se encontraba en Moisés. Así que cuando llegamos a Hebreos capítulo 3, el autor muestra gran respeto y no está criticando a Moisés. En el versículo 2 dice que Jesús, tal como Moisés, los dos fueron fieles. Dice claramente que Moisés fue fiel, tal como Jesús fue fiel. Pero luego el autor dice algo aún más importante. Los dos son fieles, los dos son siervos, pero noten, pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés. No sé si estoy ahí, pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés. La gloria en la escritura no es apariencia, es peso, es valor, es importancia real. Y Moisés tenía gloria. Sin duda, se recuerda que cuando Moisés estuvo en el monte, él vio a Dios cara a cara. ¿Y qué pasó cuando Moisés bajó del monte? Su cara resplandía la gloria de Dios. Pero aquella gloria no era propia, era una gloria reflejada. Venía de haber estado cerca de Dios. Pero Jesús es distinto que Moisés. Porque Jesús no refleja la gloria de Dios. Él es la gloria. Él la posea. Moisés estuvo en la presencia de Dios. Jesús es la presencia de Dios. La gloria de Moisés fue temporal y se desvaneció. Pero la gloria de Jesús es eterna. Por eso Hebreos afirma que Jesús es digno de una gloria superior. Tiene mayor peso, mayor autoridad y mayor honor. Porque no es simplemente un siervo fiel dentro de la casa de Dios. Él es el Hijo que creó la casa y gobierna sobre ella. El autor lo explica con una imagen sencilla y poderosa. Dice que así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Eso lo entendemos bien. Aquí en Nueva Orleans, puedes pasar frente a una casa hermosa y detenerte y admirarla. Y puedes decir: qué casa tan hermosa, qué lugar tan increíble, cómo quisiera yo vivir en esa casa. Pero tarde o temprano surge la pregunta correcta: ¿quién la diseñó? ¿Quién fue el arquitecto? ¿Quién fue que diseñó toda esta casa? Porque por impresionante que sea la casa, el constructor siempre es mayor que la obra. Así que el autor continúa diciendo en el versículo 4: pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo ¿es quién? Es Dios. Aquí está la lógica del pasaje. La casa representa al pueblo de Dios. Moisés era parte de esa casa. Moisés formó parte del pueblo. Moisés fue fiel, pero seguía siendo parte de lo que otro edificó. Jesús, en cambio, fue fiel, pero Jesús es el constructor de la casa. Así que por grande que haya sido Moisés, él pertenece a lo que Cristo creó. ¿Me explico? Y Hebreos añade una declaración que no deja lugar a dudas. El que hizo todas las cosas es ¿quién? Es Dios. Esto no es sutil. Jesús es el constructor. El constructor es ¿quién? Es Dios. Por lo cual Hebreos nos está diciendo que Jesús es Dios. Y el argumento de Hebreos sigue avanzando. Los versículos 5 al 6 dicen: en verdad,
Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Ahora pongan atención al detalle del texto. La escritura afirma que ambos fueron fieles. Moisés fue fiel, Jesús fue fiel. Pero noten esto. La escritura afirma que ambos fueron fieles. La diferencia no está en la fidelidad, está en el rol. Moisés fue fiel como ¿qué? Como siervo. Pero Jesús fue fiel como el hijo. Los siervos sirven fielmente, pero los hijos heredan autoridad. Moisés sirvió la casa, él sirvió al pueblo, sirvió al creador de la casa, pero Jesús, él es el dueño de la alabanza, él es el dueño de la casa. Él fue que construyó el pueblo. Amigos, Moisés sirvió fielmente dentro de la casa, pero Jesús gobierna la casa como hijo. Y como todo siervo fiel, el propósito de Moisés nunca fue exaltarse, sino ministrar con obediencia y señalar al verdadero Señor. Todo lo que Moisés hizo era apuntar a algo mayor que estaba por venir. Jesús mismo lo dijo con claridad: si creyeron a Moisés, me creerán a mí, porque de mí escribió ¿quién? Él. ¿Escucharon la palabra de Jesús? La ley que Moisés entregó reveló nuestra culpa. Nos apuntaba a un Salvador. Cuando Moisés hablaba de todas estas cosas que debemos de hacer, estaba tratando de demostrarnos a nosotros que ninguno puede cumplir los 10 mandamientos. Por lo cual necesitamos un Salvador. La ley que Moisés entregó reveló lo tanto que necesitamos a Cristo. El tabernáculo que Moisés levantó anticipó la presencia de Dios entre su pueblo. Los sacrificios que Moisés estableció señalaron al cordero que sería inmolado. Moisés fue voz profética, pero Jesús es el cumplimiento de la profecía. Moisés señaló el camino, pero Jesús es el camino. Y cuando colocas a ambos uno frente al otro, la gloria de Cristo es inigualable. Moisés liberó al Israel de la esclavitud física, pero Jesús libera a pecadores y aún a enemigos del pecado, la muerte y el infierno. Moisés renunció al privilegio terrenales, pero Jesús renunció a la gloria celestial. Moisés cruzó el mar rojo, pero Jesús atravesó la muerte misma. Moisés dio las leyes escritas en piedras, pero Jesús escribe sus leyes en corazones humanos. Así que sí, respete a Moisés. Moisés es digno de gloria, pero considera a Jesús, porque Jesús es mayor. Jesús es más grande que Moisés. Por eso el autor de Hebreos hace esta comparación. El problema no era dejar a Dios, sino volver a la ley para ganar favor. Tienen que entender algo. El pueblo seguía los 10 mandamientos. Y la forma como ellos podían estar cerca de Dios era a través de cumplir las leyes, por obras. Pero cuando Cristo Jesús, ¿todo qué? Todo cambió. Ya no somos salvos por obras, somos salvos ¿por qué? Por gracia. El problema es que el pueblo quería regresar a un sistema donde pensaba que si lo hacen lo suficiente, Dios lo aceptará y guardaría. Y con firmeza y amor el autor le dice: no lo hagan, no regresen a Moisés. ¿Por qué volver al siervo para tratar de ganar lo que solo el hijo puede dar? Y este pasaje no es solo historia, es un espejo. Porque esta misma tentación sigue presente en la iglesia. No llega con malas intenciones, sino de forma silenciosa. Cuando la fe empieza a sentirse más como un intercambio que como una relación.
Y cuando eso sucede, incluso las cosas buenas empiezan a sentirse como tareas que hay que cumplir. Poco a poco, lo que antes era una respuesta de amor al amor de Dios empieza a vivirse como una obligación. Déjeme darte un ejemplo. ¿Cuántas veces podemos venir a la iglesia solo por venir? A veces venimos a la iglesia con poco gratitud, con poco agradecimiento. Llegamos porque es lo que tenemos que hacer. Y a veces tratamos de ir a la iglesia como si fuera parte de una lista. Como si la constancia nos diera mérito delante de Dios. Dios, ya vine a la iglesia, ya me presenté, no falté. Llegué hasta con este frío. Podía estar en mi cama, Señor. Llegué cuando inmigración estaba por aquí, Padre. ¿Tú me ves? Pero también esto aparece en el ministerio. Dios mira cuánto hago. Sirvo aquí, ayudo allí. Y sin notarlo comenzamos a medir nuestro valor delante de Dios. No por Cristo, sino por nuestra contribución. Y también aparece en la vida personal. Evaluamos el día espiritual y decimos, hoy fue un buen día. No caí en el pecado. Oré, leí mi Biblia. Y entonces asumimos que Dios debe estar complacido con nosotros hoy, porque me porté bien. Pero luego, ¿qué pasa cuando llegue ese otro tipo de día? El día en que no oramos, el día en que no abrimos la escritura, el día en que fallamos otra vez. Y de repente nos sentimos lejos de Dios. Avergonzados, con miedo, como si el amor de Dios dependiera de lo bien que nos portamos. Y esa manera de pensar, mis hermanos, no es el evangelio. De hecho, es el corazón de casi todas las religiones del mundo. Sé bueno y serás ¿qué? Aceptado. Haz más y ganarás más. Esfuérzate lo suficiente y quizás Dios te bendiga. Pero el evangelio dice algo radicalmente diferente. No eres aceptado porque seas bueno, eres aceptado porque Cristo es fiel. No eres amado porque hoy te portaste bien, eres amado porque Jesús ya terminó la obra en la cruz. Y por eso Hebreos nos advierte, porque cuando llega la presión, el miedo o la culpa, somos tentados a desviarnos, no de Dios, sino de la gracia. Dejamos de mirar a Jesús y volvemos al esfuerzo, a tratar de ganar, a tratar de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Y Hebreos dice, no lo hagas. Paren de pelear. En lugar de eso, mira a Jesús. Aférrate a Jesús. En el versículo 6 el autor dice, la cual casa somos nosotros. ¿Se recuerdan quién construye la casa? ¿Quién construye la casa? Dios. ¿Y la casa somos quién? Nosotros. Amigos, la casa de Dios no es un edificio, no es un país. No es un templo hecho por manos humanas. La casa de Dios es su pueblo. Somos nosotros. Eso significa que Dios habita contigo. Dios camina contigo. Dios no te ha abandonado. Si Él te construyó es con un propósito. Y algunos de ustedes se sientan fuera de lugar en este momento con temor, con incertidumbre, pero escuchen bien, tal vez el mundo se siente inseguro, pero en la casa de Dios hay seguridad. No eres un accidente en su plan, tú perteneces.
Tu vida tiene propósito en Cristo. Pero el versículo 6 añade algo importante. Somos su casa si retenemos firme. Ahora, por favor, entiende. Esa palabra sí importa. Porque nos dice una verdad. No todos los que están aquí pertenecen a la casa de Dios. Esto se escucha fuerte. Escúchenme. No todos pertenecen a la casa de Dios. Pertenecemos a su casa si nos aferramos a Cristo. No existe otra forma de pertenecer. No puedes pertenecer por portarte bien. No. Tú perteneces a la casa de Dios si te aferras a Cristo. Seamos claros en esto. No obtenemos la salvación por esforzarnos más, ni el amor de Dios aumenta ni disminuye según cómo nos comportamos. En otras palabras, aferrarse no nos salva. Aferrarse muestra que la salvación ya es real. Y ese sí no habla de esfuerzos, sino de confianza. Es la diferencia entre estar cerca de Jesús y ser de Jesús. Hay muchos que conocen de Jesús en esta mañana, pero hay muy pocos, no todos, son de Jesús. Y amigos, nuestra perseverancia no depende de nuestra fuerza, sino de la fidelidad de Cristo. Y esa fidelidad se recibe por la fe. Él sostiene a los suyos, y los suyos son los que confían en Él. El mensaje no es haz más para que Dios no te suelte. El mensaje es los que confíen en Cristo seguirán con Él, porque Él es fiel y Él no suelta a quienes le pertenecen. Y la única forma de obtener esa seguridad es a través de confiar en Cristo. Y aquí es donde Hebreos nos confronta de manera personal. Estos creyentes estaban bajo una presión real, persecución, rechazo y miedo. Y bajo esa presión surgía la tentación de alejarse de Dios y volver a lo que se sentían más seguro, más familiar, más aceptado. Querían regresar a la ley, el desempeño. Querían regresar a Moisés. Pero el autor es claro: no lo hagas, porque allí no hay salvación, allí no hay esperanza. La salvación se encuentra solo en Cristo. Así que el llamado no es sea religioso, no es esfuérzate más, no es asumes que perteneces. El llamado es este: confía en Jesús. Permanece con Jesús. Aférrate a Jesús. No porque tu agarre sea fuerte, sino porque Él es fiel. Eso significa que hoy cada persona debe preguntarse: ¿estoy confiado en Jesús? ¿Me estoy aferrando a Jesús o solo estoy cerca de Él? Porque solo los que confían en Cristo son verdaderamente parte de su casa. Y quisiera concluir con esta historia. En el 1914 había un explorador llamado Ernest Shackleton que salió en una jornada para cruzar no sé si estoy diciendo esta palabra correcta, no me crucifiquen, Antártida. Ok. Y el barco que él estaba usando se llamaba Endurance. A principios del 1915, el barco quedó atrapado en el hielo. Y durante casi 10 meses no se movió. Finalmente la presión del hielo lo aplastó y el barco se hundió. De un día para otro, 28 hombres se quedaron varados sobre el hielo.
sin barco, sin comunicación, sin una esperanza inmediata de rescate. Pasaron meses acampando sobre el hielo con provisiones limitadas. En abril del 1916, cuando el hielo empezó a romperse, escaparon en pequeños botes y llegaron a un lugar aislado llamado Isla Elefante. Y aquí lo pueden ver. Desde allí, Shackleton tomó a 5 hombres y salió en un pequeño bote para buscar ayuda. Navegaron casi 800 millas por algunos de los mares más peligrosos del mundo. Después Shackleton cruzó montañas a pie, sin mapas, hasta conseguir ayuda. En agosto del 1916, casi 2 años después de que él comenzó la expedición, Shackleton regresó y rescató a todos los 28 hombres. No se perdió ni una sola vida. Y los historiadores lo dicen con claridad. Sobrevivieron no por su fuerza, no porque todo se resolviera rápido, sino porque se mantuvieron unidos y confiaron en su líder. Iglesia, esa es la imagen que Hebreos nos presenta. La vida cristiana no consiste en escapar de las dificultades, ni en demostrar cuán fuertes somos. Consiste en permanecer con Cristo. Consiste en confiar en tu líder. No perseveramos porque somos fuertes. Perseveramos porque Cristo es fiel. Cristo ascendió del cielo para buscarte a ti y salvarte a ti. Así que cuando llega la presión, cuando el miedo se levanta, cuando el camino se siente incierto, no perseveras alejándote, perseveras permaneciendo con Jesús. Aférrate, no porque tu agarre sea fuerte, sino porque aquel a quien te aferras nunca te soltará. Y un día, cuando el camino llega a su fin, no diremos, mira qué bien nos aferramos. Diremos, Él fue fiel y Él me sostuvo y Él nos llevó a casa. Alabado sea nuestro Señor, hoy y por los siglos. Por lo cual tú puedes confiar y tú puedes descansar en esta mañana, porque Cristo te sostiene. Incline su rostro.